Un saludo, mi nombre es Juan Manuel Lara y el objetivo de este video es socializar el portafolio académico, la literatura y la condición humana, el cual fue desarrollado para la asignatura de Introducción a la Literatura, orientada por el docente Rodolfo Alberto López, y la cual se enmarca en el programa de licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad de La Salle. El objetivo del portafolio radicó en exponer y reflexionar sobre los procesos y productos más relevantes desarrollados en la asignatura, la cual tenía tres grandes objetivos: conocer los elementos fundamentales de la literatura, reconocer y aplicar estrategias de análisis de textos literarios y desarrollar propuestas para una educación literaria pertinente y transformadora. Con base en estos objetivos, el portafolio contribuyó a evaluar de manera crítica el cumplimiento de estos, el nivel de apropiación logrado y las técnicas empleadas en la construcción de los aprendizajes ligados a los mismos. El nombre del portafolio, que es la literatura y la condición humana, fue elegido porque quizá fue el tópico que mayor impacto personal y académico generó en mi proceso de aprendizaje. Una de las evidencias recolectadas es la toma de apuntes, que se aplicó tanto a la revisión de las grabaciones de las clases como al material de referencia. Se iban extrayendo y tomando apuntes de las principales ideas y conclusiones de cada encuentro y del material de lectura, lo cual contribuyó a poder identificar los aspectos más relevantes y a que, pues cuando fuera necesario, se pudiese retomar los contenidos vistos. Otra evidencia es el subrayado del material de lectura, también pues con todo el material bibliográfico dispuesto para la asignatura a lo largo del semestre. Sin embargo, y viéndolo en retrospectiva, se pudo haber mejorado esta técnica, pues inicialmente solo se utilizó un color para resaltar la información más relevante. Sin embargo, haber utilizado distintas tonalidades hubiera podido contribuir a categorizar y jerarquizar la información, que es pues uno de los aprendizajes que se logró en la asignatura, con base pues en los errores cometidos inicialmente. Otra evidencia radica en cómo logré articular las reflexiones del video El peligro de la historia única de Chimamanda con mi ejercicio profesional. En este video, la autora sensibilizaba sobre la importancia de las múltiples verdades y narrativas, y lo cual articulé con un ejercicio sobre memoria histórica y memoria individual que estaba realizando con un grupo de estudiantes, a los cuales también socialicé las reflexiones logradas en este ejercicio e incluí dentro de la planeación de mi ejercicio profesional. Otra de las evidencias radicó en la elaboración de mapas conceptuales, sobre todo en la primera unidad de la asignatura, sobre las características básicas de la literatura, su sentido, su naturaleza y su función, la cual fue incluida dentro de un material audiovisual que fue solicitado por el docente. La identificación también de ideas eje, las ideas eje y cómo identificarlas fue una de las temáticas abordadas dentro de la clase, y posteriormente esto fue utilizado también para analizar el material bibliográfico y para analizar las distintas clases y encuentros. Otra evidencia radicó en la elaboración de material visual. En torno a la primera unidad se realizó una síntesis comprensiva sobre qué era la literatura, qué no era la literatura, cuáles eran sus principales características, y se elaboró una presentación en PowerPoint que fue entregada como producto final de la primera unidad. También se hizo un análisis del texto La soledad en América Latina, del Nobel García Márquez, en el momento en el que recibió su premio, y se hizo un ejercicio de identificar cuáles eran los argumentos presentes dentro de ese ensayo y a qué tipo de argumentos obedecían. Otro de las evidencias está el sumillado de Aura. La idea era hacer un análisis del texto, pero para esto, a medida que se iba leyendo, se tomaban apuntes, por ejemplo,
de los factores que se veían, que de pronto persistían a lo largo del texto, los interrogantes que iban surgiendo, cuáles de pronto podían ser elementos simbólicos. El libro fue leído de manera física y se iban realizando también esas anotaciones dentro del mismo documento. Se hizo también la relectura de Aura, que es pues otra de las evidencias. Por ejemplo, en este primer caso, pues cuando ya se sabía cómo terminaba la obra y se develaban de pronto algunos aspectos que solo se entienden, pues una vez se conoce la historia completa, se iban tomando otros apuntes de cómo eso se podía relacionar con el final de la obra, ya viéndolo pues de manera global. También para el análisis se hizo una consulta de bibliografía complementaria sobre símbolos. Por ejemplo, se leyó sobre la mitología mexicana, sobre la simbología del levantamiento de los pies, sobre la concepción de la visión del aura en pacientes psiquiátricos. Se realizaron distintos borradores, también es otra de las evidencias. Por ejemplo, sobre cómo se podían relacionar distintos elementos o qué era necesario de pronto añadir cuando se consideraba que se podía complementar con una cita textual. Y ya finalmente se entregó un producto final que era pues ya la versión final del análisis. Para la elaboración de este último producto, de este portafolio, también se realizó una revisión de distintos portafolios, sobre todo dentro del ámbito de la literatura, y se miró qué elementos en común tenían, cuál era su diseño, cuáles de pronto también se facilitaban para exponer los productos bien vistos en la asignatura. Y con base en eso, pues se planeó también esta socialización y este producto que se está socializando en este momento. Bueno, como conclusiones y autoevaluación, se puede decir que es necesario cambiar algunos hábitos de estudio, tales como la lectura fragmentada, el no uso permanente de jerarquías de colores dentro del subrayado y la toma de notas, y también en mi caso no fue posible asistir a todos los encuentros sincrónicos porque se cruzaba con mi horario laboral, lo cual pues genera una barrera al no ver una interacción real con el docente y con los compañeros, o más que real, pues en tiempo sincrónico. Entonces, pues eso constituía también unos retos que pues se buscó compensar con algunas técnicas. Por ejemplo, la consulta de material complementario, la revisión de las grabaciones. Se considera pues que la mayor parte de estos productos socializados pues favorecieron la síntesis y la comprensión de los diferentes tópicos abordados, y que se ha logrado una aproximación y comprensión en torno pues a los principales elementos de la literatura y del análisis literario. Muchas gracias.